Hola a todos, a todas y todos. Bienvenidos a una edición más de su podcast Entre Páginas y Letras. Y bueno, estamos muy contentos de tener en este programa a un ponente de talla internacional. Hoy nos acompaña el doctor Ramón Albrecht Fugueras, y conversaremos con él sobre el tema normas técnicas para fortalecer la implementación y cumplimiento de la Ley General de Archivos, lo cual pues hemos tomado esta decisión de charlar con el doctor Albert sobre este tema, dado a que tenemos aquí, como lo podemos ver sobre la mesa, su más reciente publicación. Este texto, titulado con el título que he mencionado, ha sido publicado en la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Y bueno, estaremos platicando sobre cada uno de los capítulos que conforman este documento. Y bueno, doctor Ramón Albrecht, le damos la bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación a este programa. Pero antes de dar inicio a esta charla, me permitiré dar lectura de su semblanza, un resumen, por cierto, para optimizar el tiempo, ¿verdad? El doctor Ramón Albrecht Fugueras, él es el coautor de la obra Normas Técnicas para fortalecer la implementación y cumplimiento de la Ley General de Archivos. Él es doctor y licenciado en Historia, ha sido cofundador y presidente de la organización no gubernamental Archiveros Sin Fronteras. Ocupó la dirección del Archivo Municipal de Barcelona, la presidencia de la Asociación de Archiveros de Cataluña, ha dirigido el Sistema de Archivos de Cataluña y ha sido director de la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Él es profesor invitado en las Universidades Autónomas de Barcelona, Carlos III de Madrid, Andina Simón Bolívar de Quito y Global de Santo Domingo y de la Pontificia Javeriana de Bogotá. En la conferencia de archivos celebrada en Roma en el mes de septiembre del 2022, le fue concedida la distinción ICA Fellow, el máximo reconocimiento que otorga el Consejo Internacional de Archivos. Es autor de 40 ensayos y manuales de archivística e historia y ha sido ponente en numerosas jornadas y congresos internacionales. Bueno, pues le damos la bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto y un honor para el Archivo Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León que nos pueda acompañar en esta transmisión. Y bueno, para dar inicio a nuestro programa, me gustaría iniciar por comentar un poco la obra que se ha presentado en la Feria Internacional del Libro. En este documento que ya me tocó la fortuna de leer algunos de sus capítulos, destacan que en nuestro país, en México, se tiene 3 pilares que sustentan la labor archivística. ¿Y cuáles son los que se mencionan en la obra? Y ahorita lo preguntaremos al autor. El primero es reconocer la actividad archivística como una ciencia. El segundo es tener un marco normativo regulatorio. Y el tercero son sistemas de gestión documental. Sobre estos 3 pilares, doctor Albert, ¿por qué es importante reconocer la actividad archivística como una ciencia? Es muy importante porque durante muchísimo tiempo la archivística era percibida un poco como una actividad eminentemente práctica, practicista, instrumental, ¿no? Era pues ante volúmenes de documentos muy limitados, aplicar unos mínimos criterios de clasificación, de ordenación y de conservación básicos en periodos donde el archivo es secreto, el archivo es poder y por tanto la accesibilidad muy limitada, y por tanto esta visión decimonónica un poquitín ha ido cambiando, y hoy en día es importante que el ciudadano entienda que el archivo forma parte de su vida diaria en diferentes niveles, ¿no? Sobre todo en 2 que yo creo que es muy importante señalar. Uno primero es que todos tenemos un archivo, y a veces explico, cuando en sentido divulgativo digo, en casa todos tenemos unas carpetas donde guardamos el título de la carrera, la escritura del piso, las facturas de la luz, del agua, lo que sea. Guardamos elementos que entendemos que son
el arsenal que nos defenderá en caso de que el banco nos quiera cobrar un cobro indebido o la agencia tributaria tal. Y tenemos nuestra parte histórica, las cartas, las fotos de los hijos cuando nacen, la boda, y esto a nivel global se reproduce a nivel institucional. Y aquello que es nuestra memoria histórica y nuestra defensa jurídica, a nivel general, pues los archivos institucionales, como es este caso, ejercen el mismo papel. Este es un elemento que es bueno que el ciudadano reflexione sobre la importancia de encontrar el documento adecuado cuando hace falta. El otro es que desde que nacemos hasta que nos morimos, estamos siempre bajo el manto de los papeles. Nacemos y pues hay un registro de nacimiento. Muy bien. Nos va marcando los momentos de nuestra vida, una boda, un divorcio, un bautizo, lo que sea, un trabajo, todo va marcado. Y el día que se acaba nuestra vida hay un certificado de defunción y nuestra vida no deja de ser un continuum de documentos que acreditan. Entonces, la omnipresencia del documento a veces hace que el ciudadano no perciba su importancia y ni es consciente del menoscabo a sus derechos que comporta el que no aparezcan en los documentos determinados. Y esto yo creo que es el elemento hoy día que poco a poco, creo, hemos conseguido más o menos evidenciar, en el sentido de que la gente haga una correlación positiva entre archivos organizados y defensa de sus derechos. Y esto creo que ha ido acompañando, para rematar y acabar esta primera reflexión, acompañado el tema metodológico. Ahora ya tenemos una metodología y el libro va en esta línea, ¿no? Y hay unos instrumentos, unos procesos que nos dicen cómo hacer las cosas, cómo estandarizar unas prácticas para ser eficientes, razonables, productivos y tener archivos organizados para servir a la ciudadanía o a la propia institución. Muy bien, doctor. Y bueno, pues qué claro ejemplo el que el doctor Albert nos acaba de mencionar. Todos generamos documentos desde el momento en el que nacemos, pero también es cierto que no todos sabemos organizar esos documentos, ¿verdad? Y es por ello que se asume que la archivística nos apoyará tanto a niveles personales y posteriormente a niveles institucionales para ir documentando y almacenando y conservando todos estos documentos. Ahora bien, ya que concebimos a la materia archivística como una ciencia, pues nos habla también como pilar en nuestro país y en algunos otros que debe de existir un marco normativo. ¿Qué conlleva o cuál es la necesidad de contar con un marco normativo relacionado particularmente con la archivística? Sí, a veces se produce una cierta sacralización, dicho en estos términos, de la legislación. O sea, puede haber una legislación magnífica y una aplicación práctica pésima y que no funcione. A veces yo digo, huyamos de las leyes maravillosas y perfectas, donde ponen unos nivel de exigencia tan alto que es imposible cumplirlo. De verdad tenemos que ser pragmáticos, pero sí que es bueno que el ciudadano y todos los que trabajamos en este sector entendamos que hay una legislación de obligado cumplimiento, pues una ley federal, una ley general de archivos de 2018 en el caso de México, con el CADID, el sistema institucional, todos los elementos que corresponden. Claro, tenemos a nivel de Estado en México, pues tenemos las leyes de archivos, las leyes de protección de datos, las leyes de libertad de información. Tiene que haber un entramado articulado de legislación que es de obligado cumplimiento y que tiene que haber un equilibrio entre las disposiciones de la ley y la capacidad de cumplirla en cuanto a recursos económicos y humanos. Pero complementariamente, y esto es ineludible, aquí hay una legislación que se tiene que cumplir y punto. Pero luego hay complementariamente, y eso creo que es lo que unifica a nivel internacional la archivística, hay lo que tratamos en el libro, las normas y estándares internacionales. Es correcto. Que pues, la ISO, pongo un ejemplo, 14721, Open Archival Information System, la que explica cómo tener un sistema de preservación digital a largo plazo, es igual para México que para Estados Unidos, que para Sudáfrica y que para España. O la norma 15489 de gestión documental es igual y lo aplican ustedes igual que nosotros. Entonces, yo creo que las normas ISO y los estándares internacionales emanados del Consejo Internacional de Archivos o de la ISO, digamos, Organización Internacional de Normalización, son un complemento perfecto
para que cada vez más al mundo vayamos a una armonización y a una estandarización de prácticas. Y cuando hablamos de digitalización certificada o calificada, es decir, convertir documentos papel a documentos electrónicos con valor jurídico, tiene que haber una firma electrónica, es decir, cada vez más la archivística a nivel internacional va nivelándose, igualándose. Yo los primeros viajes que hice a México en los años 90, había un abismo entre España y México que ahora ha desaparecido. Es decir, hoy en día la archivística de América Latina y la mexicana ha hecho un aumento de nivel brutal y esto ha ayudado mucho a la normatividad. Hablamos un mismo lenguaje, nos entendemos bajo los mismos métodos, estamos estandarizando, luego cada país tiene su legislación específica que le compete y que responde a criterios jurídico-legales, históricos, sociales. Pero sí que creo que es muy importante saber articular lo que es el mandato legal de un Estado, o de una federación en este caso, con unas normas internacionales que no son de obligado cumplimiento, pero que son una recomendación que te ayudan, y en este ideal en el futuro de interoperabilidad, de intercambio de información, tanto a nivel mexicano como otro día a otros niveles superiores, el nivel de utilizar estándares será un elemento determinante. Es decir, si digitalizamos de manera determinada, si utilizamos unas firmas electrónicas, pues CADES, SHADES, PADES, 3 modelos que todo el mundo se van imponiendo. Si utilizamos un modelo de metadatos más o menos articulado, llegaremos realmente a un momento determinado en que la información fluirá con facilidad, con eficiencia, a bajo coste, como beneficio, no como problema, que ahora, incluso dentro de los estados, nos encontramos de que interoperar entre distintos ministerios de un propio gobierno es casi un sueño, sí, porque aún no hay este segundo piso, este segundo nivel de articulación. A nivel global sí que hay una articulación legal, pero a este segundo nivel decir, bueno, modelos de gestión de documentos, ¿qué instrumentos y procesos vamos a utilizar? El libro te dice un poco, si usted quiere hacer esto, hay esta normatividad internacional que le puede ayudar. Así es. Bueno, interesante comentario y me gustaría preguntarle un poco más, con toda su experiencia. Refirió que por los años 90 que inició sus viajes hacia México, había una diferencia abismal entre los archivos españoles y los archivos mexicanos. Y bueno, luego de más de 30 años que han transcurrido desde ese entonces, ¿cómo podemos situar esa diferencia abismal que se mencionaba en los años 90? Si los archivos mexicanos han tenido una notoria mejoría o nos encontramos en iguales circunstancias que en aquellos años. No, yo creo que el carácter latino, ahora permítame una reflexión a lo mejor excesivamente generalista. Los latinos tenemos una cierta tendencia a autoflagelarnos un poquitín. Los peores críticos de nuestro trabajo somos nosotros mismos. Sí. Yo siempre admiro al pueblo, a los franceses, son incapaces de reconocer un error, con perdón, y ahora generalizo también, pero defienden lo suyo a unos niveles brutales. Y en cambio nosotros tenemos más tendencia a castigarnos siempre menospreciando lo que hacemos, ¿no? Yo creo que en este sentido, más allá de esta tendencia latina en general, ¿no?, a ser muy severos con nosotros mismos, el cambio es brutal. Yo cuando vine a los años 90 por aquí, decías normas y eso, y la gente te preguntaba, perdón, ¿normas qué? La gente no tenía ni idea de esto. No había profesionales, no había, el Archivo General de la Nación era el único que podía tener una cierta presencia más o menos razonable. Podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío si queremos, pero ha habido una evolución extraordinaria. ¿La que hubiéramos querido? Probablemente no. Es decir, claro, toda la legislación vinculada al acceso a la información, libertad de información, protección de datos, ha empujado a una velocidad brutal que a veces no ha podido tener respuesta por la velocidad del empeño. Es decir, aparece en México, fue el IFAI y luego el INAI, ha sido un referente mundial, sin ningún género de dudas, que para un cumplimiento adecuado de esta ley requería necesariamente de los archivos organizados. Eso se ha dado al revés. Aparece una ley que presionó a los archivos para ser organizados, cuando los archivos no había conciencia archivística, no había profesionales preparados. Entonces, no, es que los archivos no es que los archivos no funcionen, es que la ley es muy avanzada y exige a los archivos una respuesta que los archivos no están en condiciones. Pero yo desde los años 90 hasta ahora he visto un cambio brutal
Un archivo que tiene usted la parte histórica bien organizada, en condiciones, con sus armarios deslizantes, con sus codificaciones. Esto hace 30 años era impensable. Podemos pensar que podríamos estar mejor probablemente, podríamos ser más personal probablemente, pero yo sí que en este caso creo que América Latina y México en concreto, en los últimos 30 años ha hecho un cambio tan importante que ahora ya no venimos a descubrir nada cuando venimos aquí. Venimos a compartir porque ya la formación de aquí es muy equiparable a la que hay allá. Aquí quizá el único punto débil que puede quedar en México y en alguna parte de América Latina es que universidades tengan carreras de archivística consolidadas, diplomados, maestrías. ¿Qué está ayudando? Pues el ALA, con sus diplomados, pues el de archivística, gestión documental, administración de archivos, otros de otro nivel, pero una vez yo creo que, y esto está yendo rápido, el golpetazo parece una exigencia hacia los archivos para lo cual no están preparados y no hay los profesionales. Por tanto, podemos tener una decepción inicial, quizás sí, pero yo creo que ahora con este último periodo, de estos últimos años, al momento en que México dé respuesta a mi modo de ver, y llevo 30 años viniendo, por tanto hablo con un poco de conocimiento del país, no he venido un día dando vueltas de turista. Creo que en el momento en que México tenga consolidado, a lo mejor no en todos los estados, pero en algunos estados, una formación archivística regulada, estandarizada, los archivos harán un salto hacia adelante que podrán luego equipararse tranquilamente. En Europa, a lo mejor, la única cosa que lleva más avances, muchos años de inversión sostenida en los archivos, sí, con lo cual encontrar archivos organizados razonablemente es la normalidad, y la formación. Se nota mucho que la gente pues viene, pues, en Europa es impensable ya que en un archivo venga a trabajar alguien que no tenga una mínima formación en archivos, aunque, o práctica o teórica. Pero en este aspecto yo creo que una vez resuelto el tema de la formación, hará un salto hacia adelante importante que ya lo ha dado, pero yo creo que lo culminará sin ningún tipo de duda. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues yo creo que ha hecho una referencia muy puntual en torno a los cambios que en los últimos 30 años se han visto en los archivos mexicanos, y pues esto apunta a seguir creando e impulsando el tema de capacitación en la materia archivística para seguirla profesionalizando en nuestro país. Y bueno, a quienes se van sumando a nuestra transmisión de este podcast entre páginas y letras, les quiero hacer saber que estamos hablando sobre la más reciente publicación del doctor Ramón Alberts, el cual ha sido publicado por el Instituto Nacional de Transparencia y de Acceso a la Información, el cual se titula Normas técnicas para fortalecer la implementación y cumplimiento de la Ley General de Archivos. Y para quienes gusten interactuar con esta programación, podrán hacerlo a través del chat que está disponible para ustedes. Y bueno, hablábamos de los tres pilares que son el sustento de la labor archivística de nuestro país, ya hablamos de dos de ellos y vamos a pasar ahora con el tercero, el cual en esta obra se refiere a los sistemas de gestión documental. ¿Qué podemos considerar, qué elementos podemos considerar para llevar a considerarlo como un sistema de gestión documental? ¿Qué tenemos que considerar para que esto pueda funcionar como tal, como un sistema? Luego tenemos tres niveles de exigencia. Deberíamos tener por arriba una política archivística, tener unas directrices generales que orienten el accionar de los archivos. Deberíamos tener en segundo nivel un sistema de archivos, un sistema institucional de archivos, que ya la ley lo remarca. Y luego, a tercer nivel, que es la aplicación práctica, tener un sistema de gestión de documentos. ¿Qué quiere decir? Que desde el momento en que un documento es generado en una oficina hasta que llega al archivo, sea pública o privada, una organización, tanto me da que sea una empresa como la administración, tiene una serie de procesos e instrumentos que son de uso ineludible y que llevarán al objetivo de, en un tiempo rápido, tener una información auténtica, fiable, íntegra, disponible, a unos costos bajos, que permitirá diferenciar claramente aquella que es de un uso coyuntural por un trámite administrativo, de aquella otra que formará parte del patrimonio histórico. Esto dicho así puede parecer sencillo, esto requiere detrás de una infraestructura tecnológica potente y una metodología archivística potente. Hasta ahora ha habido pues como una especie a veces de conflicto entre el que creía
que con el método archivístico es suficiente para avanzar en este ciclo de vida que llamamos desde el inicio al final, o los que, fascinados por la tecnología, creían que es cuestión de comprar máquinas y que si invertimos mucho en máquinas nos va a dar un resultado eficiente y productivo, ¿no? Y esto está muy claro, yo esta mañana lo comentaba, ¿no? Esto es una coalición de intereses. El informático tiene que entender que es un aliado nuestro, que sus herramientas nos tienen que ayudar, y el archivista tiene que entender que la metodología archivística es ineludible. Tenemos ahora una metodología muy clara, pero que necesitamos trabajar de manera articulada con el sector tecnológico. Esto permitiría, por primera vez, ahora los archivos en el fondo son el resultado, yo siempre pongo el ejemplo, de un barco a la deriva, ¿no? Un bajel, en otro tiempo una fragata, es igual, espléndida, proa, popa, con sus velas, tal, que ha pasado por tormentas, situaciones difíciles, léase a nivel archivístico, destrucciones de documentos, pérdidas, incuria, descuido, y nos ha quedado una parte del barco, nos ha quedado un trozo, una parte de las velas y una parte de la popa, ¿no? El patrimonio histórico que ahora tenemos es el resultado de una vida azarosa, unas dificultades muy fuertes. Ustedes tienen pues la suerte en su archivo de tener desde 1692 tener documentos. Ustedes tienen 300 años largos de historia, pero en el fondo no deja de ser un resultado de no tanto de una política como de un azar. Alguien que se fue cuidando de ello, una cierta conciencia, pero probablemente ahora, por primera vez en la historia, estamos en condiciones de decidir qué vamos a guardar para el futuro. Ya no tenemos que pensar en clave de qué puede suceder. No puede suceder, claro, pues una bomba atómica y el final del mundo, pero en términos razonables, por primera vez cuando tomamos decisiones, ahora sabemos que aquella serie documental que estamos generando será eliminada a los 5, a los 10, a los 15, a los 25 y la que será conservada para la historia. Con lo cual, estamos trabajando por primera vez con herramientas que nos permiten, a nivel administrativo, prefigurar el contenido de los archivos históricos del futuro. Por tanto, ser, a nivel básico, con la gestión documental, ser eficientes, productivos, eficaces, transparentes en el plazo de 5 o 10 años, pero luego consolidar esto como una memoria histórica, como patrimonio del país. Y esto solo lo vamos a conseguir si trabajamos con un sistema de gestión documental que no deja de ser del edificio. Si nos imaginamos la administración electrónica y el gobierno abierto como un edificio, los cimientos son la gestión documental. Sin estos cimientos, el edificio imaginado de la administración electrónica, el gobierno abierto, no existirá. Así es. Podemos utilizar muchos eslóganes. Sin archivos no hay gobierno abierto, no hay transparencia. Sin archivos no hay historia. Sin archivos no hay lo que quieras. Pero le deberíamos decir, sin archivos organizados no hay historia, sin archivos organizados no hay transparencia. No es mágico, no hay una transparencia mágica. Hay una realidad en que si organizamos los archivos adecuadamente, vamos a poder cumplir la ley y vamos a generar para el futuro una selección de aquello que merece un respeto. Otra cosa, y luego es otro debate, es que a lo mejor, lo dejo caer solo, deberíamos revisar los métodos de valoración tradicionales muy pensados para documento en papel, muy pensando en qué va a interesar al investigador del futuro, que a lo mejor es una pregunta que no nos tenemos que hacer. A lo mejor lo que nos tenemos que preguntar es, ¿debemos conservar aquello que ahora en Nueva León, en Monterrey, es importante? Y luego el investigador del futuro, lo que debemos preocupar es hacer una foto finis, decir, ahora esto es lo importante en nuestro estado. Luego el investigador del futuro ya hará sus investigaciones. Nadie podía prever que aparecería la historia del feminismo o la historia del arte, o que los archivos notariales serían tan importantes o los archivos judiciales. Es imprevisible hacia dónde irá. No podemos hacer, la valoración tradicional ha hecho futurismo. ¿Qué interesará? Yo hice una época de demografía histórica. Yo que sé que le interesa al investigador del futuro. El investigador del futuro, mi obligación es dejarle un archivo que sea espejo y reflejo de la sociedad. Y a partir de aquí, él ya hará los usos adecuados de esta documentación. Es una reflexión que creo que vale la pena tener, o si no, guardaríamos unas cantidades ingentes de información imposibles de gestionar y de mantener.
Sí, digamos que el contexto social a futuro pues es algo difícil de predecir. Efectivamente. Hay que trabajar con los documentos con los que al día de hoy se cuentan, para dejar a las futuras generaciones unos archivos bien clasificados, bien catalogados y muy bien organizados. Como usted decía, sin archivos organizados no hay transparencia. Pero bueno, entonces, en esta obra advertimos que se hace una distinción entre lo que son las normas y los estándares. Me gustaría darle a conocer a nuestro auditorio cuáles son las diferencias entre normas y estándares, doctor. Claro, esto es hay quien dice, hay quien lo mezcla, dice normas y estándares, pero en el fondo es bastante parecido, ¿eh? Sí. Sí, la diferencia, quizá la más importante, es que la norma tiene una formalización legal, entre comillas. Es decir, le das una aprobación, un debate, mientras que un estándar es una práctica consolidada que vamos utilizando. Por ejemplo, digitalizar con calidad puede ser un estándar, pero luego hay una norma, la 1328, de digitalización. Sí. Por lo tanto, norma y estándar se hablan y dialogan constantemente. Claro. La cuestión es que a la larga toda norma acaba generando unos estándares y unas buenas prácticas de funcionamiento. Y por tanto, un poco deberíamos verlas muy cercanas en el sentido en que no dejan de trabajar en la misma línea de utilizar esta normatividad y esta estandarización para que se estandarice. Es decir, la normatividad va enfocada a un aspecto y la estandarización es transversal. Cualquier país del mundo puede utilizar un modelo de metadatos, un modelo de digitalización segura o certificada, que luego, en muchos casos, ha nacido por un respaldo de una normativa específica. Al final, la ISO, la Organización Internacional de Estandarización, unos dicen estandarización, otros dicen normalización, no deja de ser una empresa privada que alguien tuvo la lucidez de decir, hay un negocio de futuro que es un beneficio para todos, y empieza con la norma ISO de calidad 9001, que es la norma más implementada del mundo y que se ha convertido ya en un estándar en el sentido en que todo el mundo lo aplicamos unos principios derivados de esta norma. Bueno, qué bien que cita esta norma en cuestiones de calidad, de las cuales pues les compartimos que desde hace algunos años nos encontramos trabajando bajo los parámetros de la misma para mejorar nuestro sistema de gestión de calidad. Y bueno, luego de la lectura de los capítulos de la obra que tenemos aquí presentando el día de hoy, sabemos que esto pudiera parecer una compilación de normas, pero lejos de ser una compilación, porque no lo es una guía de referencia que los aborda en 12 campos temáticos. ¿Cuáles son estos? Pues bueno, tenemos la implantación de sistemas de gestión de documentos, como ya mencionábamos hace un momento, los análisis de procesos, valoración de documentos, metadatos, análisis de riesgos, auditoría y certificación, preservación, formatos y conservación, evidencias y firma electrónica, digitalización y migración, formato en papel y soportes electrónicos, transición y transformación digital, así como gestión de documentos en entornos de oficina electrónica. Bueno, en colaboración con otros archivos judiciales, le comparto, doctor Ramón, que nos ha tocado compartir alguna información relacionada con la implementación de nuestro sistema institucional de archivos. Pero esto basado principalmente en la Ley General de Archivos, que como se mencionó hace un momento, pues bueno, ya cobra relevancia en nuestro territorio nacional. Pero bueno, toda esta secuencia de normas que abordan diferentes aspectos en comparación o en correlación con la Ley General de Archivos, ¿para qué nos pudieran servir al interior de los archivos? Ustedes hacen una referencia como autores en la obra sobre qué valor aportan y en qué procesos nos pueden ayudar. ¿Por qué es importante conocerlas además de la propia Ley General de Archivos con la que ya contamos? Sí, como bien has señalado un poco, esto no es una compilación. Yo di durante muchos años una maestría en gestión documental y transparencia, una asignatura que se llamaba normas y estándares, ¿no? Y bueno, puedes llegar a tener cientos de normas si quieres, porque todas de cerca o de lejos el documento y el papel aparece. La norma antisoborno, que se ha aplicado muy poco, por cierto,
tú te la lees y es que sin documentos esta norma es imposible de aplicar. Por lo tanto, en un ánimo extensivo podríamos haber compilado aquí miles de normas. Es decir, bueno, seamos selectivos y veamos qué manda la Ley General de Archivos. La Ley General de Archivos marca unos elementos referenciales a nivel estructural y a nivel de proceso e instrumento. Ustedes tienen que tener un sistema estatal de archivos, tienen que tener un modelo de descripción, una comisión interdisciplinar de valoración, tienen que tener el CADIDO, el catálogo de disposición documental, y esto la ley lo manda, y esto es un mandato. Pero para aplicarlo a nivel práctico, aparte de la ley que da un mandato y unas explicaciones, ¿dónde podemos encontrar más información? Y aquí es donde aparece el papel de las normas. Las normas te dicen, usted tiene que hacer la ley recomienda hacer la transición de papel a electrónico. Uno de los primeros elementos es dejar de utilizar la firma manuscrita y pasar a la firma electrónica. Otro es pasar documentos en papel a electrónicos. Entonces, va a decir, bueno, pues hay normas ISO, 3 básicamente, firma electrónica. Hay una norma ISO de digitalización. Hay varias normas ISO de preservación. Por lo tanto, cada una de las normas entra en diálogo con los mandatos de la ley. Y lo que podría quedar en la ley es decir, la obligación del sujeto obligado es garantizar la preservación de documentos electrónicos a largo plazo, a lo largo del tiempo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué hago? Bueno, pues usted tiene la norma 14.721, la 16.363 de certificación, la 17.68, es decir, luego aquí te encuentras con aquellas 4 o 5 normas que, en trabajo en coalición con servicios jurídicos, con auditoría, con informática, las puedes implementar para aterrizar lo que la ley conceptualmente te marca. Y por esto, y esto ha sido buena parte del trabajo, el mérito de correlacionarlo de nuestro colega, el maestro José Antonio Ramírez de León, que él fue el que le dijimos, tú que conoces bien la ley, es el que nos tienes que ayudar a ver qué exige la ley y qué normas pueden en paralelo ayudar a resolverlas. Claro. Entonces, José Luis Bonal y yo nos dedicamos más, porque lo conocíamos bien, a trabajar las normas. Pero aquí hay un trabajo básico importante que era no hacer un ejercicio conceptual acumulativo de normas que podías hacer un cuaderno de 300 páginas. Era en 70 páginas conseguir que aquella persona, ustedes quien sea que están trabajando, cuando tengan que aplicar un modelo de descripción multinivel con metadatos tal, sepa que hay la norma 2381 a sus 3 niveles que les pueden ayudar a hacer práctico esto. Y esto un poco, esta era la intención de la obra, es decir, acompañemos el proceso de implementación y cumplimiento de la Ley General de Archivos y las leyes respectivas de cada Estado con estándares internacionales que nos dan los elementos de aplicación práctica. Y por esto no es, en ningún caso, como bien ha dicho, no es una compilación, es una estructura que nos pareció que en 12 bloques reuníamos todo aquello que, en un momento determinado, un profesional de la archivística y sectores del entorno, tecnólogos, auditores, juristas, pueden necesitar para hacer realidad un mandato constitucional, para decirlo de alguna manera, un mandato legal, que es aplicar la ley de archivos. Es maravillosa la obra, la verdad, el enfocar en estos 12 campos temáticos que relacionan la obligatoriedad que tiene la propia Ley General de Archivos a quienes estamos trabajando en temas archivísticos, el dar una lectura a la obra que se ha presentado nos lleva a tener otro panorama para saber esta normativa que es la Ley General de Archivos, cómo la voy a poder materializar, cómo la voy a poder ejecutar y llevar a cabo en nuestro archivo. Y bueno, estamos ya por concluir nuestro programa, estamos a minutos de dar por cerrada esta transmisión, pero antes de concluirla, me gustaría agradecer de nueva cuenta al doctor Ramón Alberts su presencia, por visitarnos en nuestro archivo judicial. Sabemos que vino desde España para poder usted presentar la obra que estamos, de la cual estamos haciendo referencia, y para el archivo judicial del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, pues nos enorgullece tener a un archivista de talla internacional que nos haya visitado en nuestro archivo. Bueno, doctor, ya para concluir, que sinceramente pues estamos muy agradecidos por esta visita a nuestro archivo judicial. ¿Qué le ha parecido venir a conocer
el archivo judicial del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León? Pues me ha causado una buenísima impresión. Realmente no conocía el archivo, tengo que reconocerlo, ¿no? Y de aquí unas instalaciones modernas, un equipamiento moderno, una organización del archivo ejemplar y, por tanto, en este sentido, pues también manifestarles pues, el reconocimiento a su trabajo, agradecerles el esfuerzo que están haciendo y esperar esto, que desde las altas instancias judiciales entiendan este doble papel del archivo que ustedes están llevando a cabo con suma perfección de servicio a la propia entidad, pero sobre todo me ha interesado muchísimo algo que los archivos hablamos pero no hacemos, que es toda la política de difusión cultural que están haciendo ustedes del archivo, porque si queremos ser reconocidos, queremos ser respetados, solo tenemos una manera, que es explicar al ciudadano de manera sistemática y ordenada, como en este programa, todo aquello, el valor que aporta el archivo. Por tanto, en este caso, pues les felicito por hacer realidad aquello que pregonamos frecuentemente, que deberíamos darnos a conocer, pero que no hacemos, y que ustedes lo hacen en un sentido superlativo, y felicitarles por ello. Muchas gracias. Y bueno, despedimos nuestra transmisión agradeciendo de nueva cuenta al doctor Ramón Álvarez Fugueras por haber estado presente en su podcast Entre Páginas y Letras. Les recordamos que para dar seguimiento a esta y a otras transmisiones de este podcast, lo pueden seguir a través de las redes sociales de la Dirección de Archivo Judicial. Esto fue todo. Hasta la próxima.